Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le pedí a Delia Manzanero presentar a Javier Muguerza para hacer un agradecimiento público en nombre de muchos profesores de secundaria que, al menos los que estábamos organizados en torno a la SEFI desde el año 78-79, yo he tenido ocasión de pedirle apoyo, ¿no?, en varias ocasiones para la presencia de la filosofía en la enseñanza, y siempre me la ha dado y siempre me ha apoyado en todo lo que ha podido, ¿no?, ante los políticos o los no tan políticos, ¿no? Y entonces en ese sentido también quise yo participar, ¿no?, presentándole hoy y moderando un poco luego el debate que tengamos. Bien, presentar a Javier Muguerza, aparte de este pequeño inciso, ¿no?, en nombre de los profesores de filosofía de secundaria, pues es inútil o es innecesario, ¿no?, presentar a Javier Muguerza. Pero se me ha ocurrido que una de las, aparte de todos los datos que puede uno encontrar, hay una sinopsis que hizo una persona que le conoce bien en un homenaje, en un libro del año 2007, Disenso e Incertidumbre, ¿no?, un homenaje que le hacen a Javier Muguerza, y bueno, la sinopsis refleja bastante bien todo lo que él ha hecho a lo largo de las 4 últimas décadas, ¿no? Y dice así: Javier Muguerza ha contribuido como nadie a la modernización del pensamiento español, dando a conocer y comentando lo mejor que se publicaba en otras lenguas, particularmente en lo tocante a la filosofía analítica, a la teoría crítica y a las corrientes morales y políticas anglosajonas y alemanas, además de tener muy en cuenta todo lo que se escribía en español y prestar una especial atención al espíritu del pensamiento práctico kantiano. La deuda que con él tiene contraída la filosofía en castellano es muy difícil de calcular. Y en este libro, Disenso e Incertidumbre, que es un homenaje, un grupo de importantes filósofos analiza la obra en profundidad, ofreciendo al lector la oportunidad única de conocerla desde múltiples puntos de vista. Y basándome en esta idea del disenso y la incertidumbre, que yo creo que... Eso envejece horror. Pero bien, esto lo ha escrito otra persona. Lo mío sería, valiéndome de lo que compartimos en un curso de verano en Teruel, que tú tendrás también el libro este, hay unas alusiones de él mismo, hablando de José Gaos, ¿verdad?, en el exilio, cuando él habla de la filosofía. Hay algunos compañeros que estuvimos en Calanda con Javier Muguerza de la SEFI, y me gustó mucho esta palabra. Esta mañana, releyéndolo, decía, Gaos se autocalificaría de rekantiano, ¿no? Sí. En algún momento. Lo hizo, exactamente. Entonces yo he pensado, pues yo creo que Javier Muguerza a lo mejor también se autocalificaría así, ¿no? Luego me desmentirá él o no. Y también filósofo de la disidencia, ¿no? En algún momento, tal y como hablan algunos de los autores en este libro, pues también podrían calificarte así, ¿no? Gaos también. O sea que él coincide o conviene, ¿no?, con Gaos en estas dos autocalificaciones. Entonces, eso es mi modesta contribución a la presentación, porque el otro es ya ridículum vitae, ¿no?, andar con otras cosas. Soy yo el que conviene, porque claro, Gaos no está en situación. Entonces, efectivamente, en mi presentación, todas las obras de él las podéis encontrar, son muy interesantes, y muchos de los títulos revelan, yo creo, la personalidad y la intelectualidad de Javier Muguerza, que son desde el año 74, para los que empezamos las oposiciones en aquella época de los 70, la concepción analítica de la filosofía del 74, la razón sin esperanza del 77, no es Esperanza Aguirre esta, supongo, ¿no? Sin esperanza es otra, ¿no? La alternativa del disenso, 1988, desde la perplejidad, ensayo sobre la ética, la razón y el diálogo, 1990, Ética de la incertidumbre, 1998, y luego aquí en Internet ponía en preparación muchos, no sé si ya estarán escritos, Decir que no, ensayos sobre la relevancia ética de la razón, Sueños de la razón, Razones de los sueños, La ética a la intemperie, acerca del uso moral de la razón. Bien, está ya escrito. Bueno, más o menos. Bien, así que yo creo que con un poco de humor y de ironía es mejor presentar, ¿no?, la figura de un intelectual como Javier Muguerza, y que él luego nos hable de Kant o de quien quiera, evidentemente. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Luis. Y bueno, y gracias. Claro, yo quiero comenzar, antes de nada, agradeciendo a los organizadores de este congreso la invitación que me han hecho, ¿no?, y la cordialidad de la que en todo momento me he visto rodeado, ¿no?
una cordialidad tan irresistible que ni siquiera tuve empacho en aceptar venir a hablar aquí nada menos que un día como el de hoy, martes y 13, ¿no? Mi actitud ante las supersticiones viene avalada nada menos que por un científico de la talla del físico Max Born, ¿no? Amigo de Einstein, a quien Born invitó una noche a cenar en su casa, en cuya puerta, para sorpresa del invitado, colgaba una herradura, ¿no? Y entonces Einstein le dijo, pero hombre, Max, tú no creerás en estas cosas, ¿no? Y el aludido le respondió, dice, claro que no creo en esas cosas, pero me han dicho que aunque no creas, las herraduras traen buena suerte, ¿no? Bueno, pues yo ya he dicho que no he sabido resistirme a la cordialidad de Delia Manzanero y sus colegas, y por eso acepté esta invitación, ¿no? Y en cuanto a la fecha, pues bueno, cruzaré los dedos, ¿no? Que es algo que me han asegurado que basta y sobra para conjurar el maleficio, ¿no? Y vamos ya con mi charla de esta tarde, ¿no? El tema que propuse a los organizadores hace ya meses es el que aparece en el programa bajo el título de Descubrimiento, Invención y o Conquista, 3 metáforas a propósito de los derechos humanos, ¿no? Y las metáforas en cuestión venían a ser o articularse como sigue en los 3 apartados que quiero exponer, ¿no? En primer lugar, el descubrimiento de los derechos humanos, ¿no? Eso apunta directamente a la posición que se conoce con el nombre de cognitivismo ético, ¿no? Desde el justnaturalismo clásico al intuicionismo valorativo del siglo XX, ¿no? Los derechos humanos, al descubrirlos, se conocen, ¿no? Y si quisiéramos algún nombre que ejemplificara este trabajo, pues podríamos pensar en George Evan Moore, por ejemplo, ¿no? En lengua inglesa, o en Habermas, la Diskursetik de Habermas en lengua alemana, ¿no? A continuación, la otra figura sería la invención de los derechos humanos, ¿no? Y esta sería la postura que concierne a lo que se ha dado en llamar el construccionismo ético, ¿no? Los derechos humanos se inventan en el siglo XVIII, lo mismo que se inventó el telar mecánico o la máquina de vapor, y después de inventados se construyen, ¿no? Como en las revoluciones norteamericana y francesa, ¿no? Y esta es la tesis que sostiene el filósofo argentino Carlos Nino, ¿no? Y se le podría atribuir la postura de construccionista ético, ¿no? Y finalmente, la conquista de los derechos humanos, ¿no? El agonismo ético, ¿no? Además de descubrirlos o inventarlos, los derechos humanos hay que conquistarlos, de acuerdo con la fórmula de Rudolf von Ihering, según el cual solo luchando alcanzaremos nuestros derechos, desde la libertad religiosa a la abolición de la esclavitud, son los ejemplos que Ihering cita, ¿no? Y Ihering era un filósofo muy importante del siglo XIX, bien conocido en España. Uno de sus libros, su libro principal probablemente, ¿no? Der Kampf ums Recht, la lucha por el derecho, la tradujo al castellano nada menos que Leopoldo Alas Clarín, ¿no? En su condición no de escritor de novelas como La Regenta, sino de filósofo del derecho como lo era, ¿no? Y en nuestros días esa postura de Ihering, pues bueno, la ha heredado algún constitucionalista contemporáneo, como es el caso eminentemente de Luigi Ferrajoli, ¿no? Bien, estos serían los 3 epígrafes que yo hubiera tenido que desarrollar aquí esta tarde, pero a la vista del cuadro me es totalmente imposible decir que me voy a hacer cargo de ello en el tiempo de que dispongo, ¿no? Y de ahí que proponga concentrarme con exclusividad en el primero de los epígrafes, ¿no? Reduciéndolo a un tema del que me he ocupado en otra parte bajo el título de verdad y razón práctica, los estragos de un equívoco, y que propongo ahora abordar bajo el título de para una crítica del cognitivismo ético, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulos, pues entraríamos en materia, ¿no? Bien, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, el filósofo italiano Giambattista Vico acuñó el lema verum ipsum factum, que por contraposición al conocimiento científico natural ofrecido a la filosofía como modelo desde el cartesianismo, identificaba lo verdadero con lo hecho por el sujeto cognoscente, de suerte que la naturaleza solo podría en rigor ser conocida por Dios, que es quien se suponía que la había hecho, mientras que a los seres humanos nos estaría en cambio reservado el conocimiento de la historia, ¿no? Toda vez que se supone que somos nosotros quienes la hacemos, aun sin por ello descartar la tutela de la providencia, ¿no? Bien, por lo que hace a la conversación de esta sesión de hoy, lo verdadero
y la historia, o la verdad y el tiempo, para decirlo más prosopopélicamente, ¿no? No van a volver a encontrarse hasta el final de mi intervención, en que trataré de dedicar unas palabras a la cuestión de si cabe aceptar o no y en qué sentido la idea de la existencia de un progreso moral, ¿no? Pero a caballo, como hoy lo estamos, entre el extinto siglo XX y el incipiente siglo XXI, un momento histórico en el que a los filósofos nos está siendo dado asistir al lento pero implacable ocaso del otrora aclamado giro lingüístico de nuestra disciplina, traducido hasta ayer mismo en la hegemonía de la filosofía analítica del lenguaje, ¿no?, sobre la filosofía de la naturaleza o la filosofía de la historia. Hoy no se da esa situación, pero todavía cabe, no obstante, que escribamos frente al lema de Vico, aquí ya prometo no volver a importunar, el lema verum ipsum dictum, ¿no?, que nos impele a emplazar nuestra aproximación a lo verdadero en el ámbito de lo dicho por el sujeto hablante, ¿no? En las conversaciones de Wittgenstein con sus discípulos vieneses de los años 30 del siglo pasado, recogidas por Friedrich Waismann, ¿no?, se ejemplificaba la distinción entre los usos teórico y práctico de la razón, la distinción, como hoy diríamos, entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica, así como entre sus respectivas estofas, ¿no?, pues se ejemplificaba esta distinción, digo, mediante un par de ilustraciones que el paso del tiempo se encargaría de convertir en canónicas. La razón teórica, para empezar por ella, opera desde Kant con lo que se suele conocer como juicios de hecho, como el juicio que nos informa de un cierto hecho, supongamos un hecho histórico, por medio de una afirmación en la que se nos dice que Bruto mató a César. Afirmación que en cuanto tal no incluye valoración alguna, ni positiva ni negativa de ese hecho, pero sí admite en cambio ser conceptuada como verdadera o falsa según que se haya o no producido el hecho afirmado, según que sea o no cierto que Bruto mató a César. Y, a diferencia ahora de la razón teórica, la razón práctica, por el contrario, acostumbra a operar con juicios de valor que de ordinario se dejan resolver en juicios normativos, ¿no?, como pongamos por caso ocurre con los juicios de Plutarco, cuando sostiene que Bruto llevó a cabo un acto de justicia, o si lo preferimos, que Bruto hizo lo que debía al matar a César, juicios que habría que contrastar con los de Dante, por ejemplo, cuando a su vez éste sostiene que Bruto cometió un crimen injustificable, o si lo preferimos, que Bruto no debería haber hecho lo que hizo matando a César. Pues bien, en la medida en que esos juicios normativos, vamos a olvidarnos de lo que sigue de los valorativos, en la medida en que esos juicios normativos no refieren al mundo fáctico, como los juicios de hecho, no hace al caso preguntarnos por su verdad o por su falsedad, toda vez que la normatividad no apunta tanto a lo que de hecho el mundo sea, cuanto a lo que juzgamos que debiera o no debiera ser, constituyendo así idealmente un mundo normativo cuya preservación venía a exigir la ética kantiana y cuyo eclipse a lo largo de una considerable porción del siglo pasado, el eclipse en definitiva de la ética, pues deshonró a ese siglo con aberraciones tales como las para siempre inolvidables de Auschwitz, el Gulag o Hiroshima. Pero en cuanto al segundo Wittgenstein, el Wittgenstein no ya el de Viena, sino el de Cambridge, ¿no? En cuanto al segundo Wittgenstein le preguntaron años más tarde sus discípulos de Cambridge, a propósito del ejemplo que traíamos antes a colación, si la razón acerca de la muerte de César a manos de Bruto la tenían Plutarco o Dante, todo lo que al maestro le dio por responder, según recoge ahora su discípulo Ralph Rees, ¿no?, es que para saber eso habría que ser capaz de meterse en la piel de Plutarco y de Dante a la vez, cosa que desgraciadamente no era posible, como tampoco le parecía posible a Wittgenstein comparar entre sí distintos juegos de lenguaje, distintos Sprachspiele, distintos language games, ¿no?, doblados de otras tantas y asimismo distintas formas de vida, distintas Lebensformen, distintos ways of life, ¿no?, como vendrían a serlo los correspondientes a la moral de la antigua Roma republicana, revivida bajo el imperio, en la que se hallan insertas las vidas paralelas de Plutarco, o a la moral de la Italia del cristianismo medieval, desde la que escribe Dante en los albores del Renacimiento su Divina Comedia. Semejante reparto de funciones entre juicios de hecho y juicios de valor o normativos reserva a los primeros, a los juicios fácticos, en cuanto referidos al mundo fáctico, la doble posibilidad de ser considerados verdaderos, como en el caso de Bruto mató a César, o falsos, como en el caso de Marco Antonio mató a César, mientras que constituiría un serio equívoco tratar de extender semejante doble posibilidad a valoraciones o normas como aquellas que Plutarco y Dante se sirvieron para enaltecer o para condenar el tiranicidio, valoraciones o normas tradicionalmente consideradas insusceptibles de verdad ni de falsedad, salvo para quienes en nuestros días adhieran a lo que se ha dado en llamar el cognitivismo ético. Por cognitivismo ético, en efecto, se acostumbra a entender aquella posición que dentro de la filosofía moral
defiende el carácter veritativo de las cuestiones prácticas. En su versión más elemental, atenida a la literalidad de la llamada verdad como correspondencia entre nuestras afirmaciones y la realidad extralingüística, pues tendríamos, por ejemplo, el caso del intuicionismo ético de los Principia Ethica de George Edward Moore, para quien la solidez de la afirmación «esto es bueno» descansaría en la supuesta irreductibilidad de una cualidad intuida, la bondad, supuestamente comparable a la de la amarillez en la afirmación «esto es amarillo». Pero la candorosa ingenuidad de semejante intuicionismo, que ni siquiera se toma la molestia de distinguir entre intuiciones sensibles, como los colores, ¿no?, o intuiciones intelectuales, como las virtudes, pues convierte en inofensivos los estragos de esta variedad de cognitivismo, en ningún caso comparables a los resultados de la invocación de una verdad con mayúscula, que ha llevado al constitucionalista y filósofo italiano del derecho, Gustavo Zagrebelsky, a pronunciarse, para decirlo con el título de un reciente libro suyo, a pronunciarse contra la ética de la verdad cuyo monopolio recaban con demasiada frecuencia para sí las autoridades eclesiásticas de determinadas religiones monoteístas, como es señaladamente el caso de las religiones del libro, desde las iglesias cristianas al Islam, pasando por el judaísmo dogmático, ¿no? Frente al hermoso aserto evangélico que afirma que la verdad os hará libre, Zagrebelsky invita a preguntarse si quien aplica a la política la categoría de la verdad podrá aceptar en rigor la democracia. Una pregunta a la que Carl Schmitt se había ya adelantado a responder que la democracia pretende desembarazarse de la verdad metafísica disolviéndola en charlatanería, disolviéndola en una discusión, para lo cual invocaba, como no era infrecuente en él, a nuestro compatriota Donoso Cortés y su arenga en pro de la liquidación de la dictadura, la liquidación de la discutidora clase de los demócratas, tomados como charlatanes, ¿no?, recurriendo, decía Donoso Cortés, si fuera menester, a la dictadura de la espada, es decir, a su degüello, ¿no? Pero en materia de cognitivismos éticos, y desde luego para nuestros efectos, reviste un interés muy superior a las variedades anteriores la versión harto más sofisticada que se registra en la llamada ética discursiva, la Diskursetik de Karl Otto Apel o Jürgen Habermas, el segundo de los cuales define sin ambajes la verdad como la aceptabilidad racional de un enunciado bajo las condiciones de una situación ideal de habla, situación encargada de asegurar la imparcialidad de la interacción comunicativa de una serie de sujetos mediante la proscripción en el transcurso de la misma de otras coacciones que no sean la coacción del mejor argumento, extendida ahora por igual tanto al discurso práctico como al discurso teórico. Pero, en fin, como quiera que sea, la mayor sofisticación de esta variante habermasiana del cognitivismo ético no parece haber contribuido en demasía a mitigar los estragos suscitados por el mencionado equívoco entre ambos tipos de discurso, el teórico y el práctico, tal y como se echa de ver en la bien conocida controversia entre Habermas y John Rawls acerca de la idea de razón pública sustentada por este último. Se trata, para ir derechos al grano, de esa suerte de consenso de que se sirve Rawls para hacer frente al hecho del pluralismo, de factos pluralism, como lo llama, consenso delineado sobre la base de una idea central, la idea de razón pública, remotamente heredera de lo que Kant diera en llamar el uso público de la razón, o si lo preferimos decir así, el uso de la razón en el espacio público, atribuyéndonos la licencia de traducir de esa guisa el vocablo alemán Öffentlichkeit. Para los ciudadanos en el seno de la sociedad política serán razones públicas aquellas que tienen por objeto el bien público, es decir, lo que es o podría ser bueno para todos, vamos a llamarle con Rawls lo justo, a diferencia de las plurales y a menudo enfrentadas entre sí concepciones particulares del bien, es decir, a diferencia de lo que solo es bueno para algunos, o según algunos, de acuerdo con las razones asimismo particulares o no públicas que puedan aducir diversos individuos y grupos de individuos en el seno de la sociedad civil. En cuyo caso nos asalta la pregunta acerca de si y cómo serían compaginables tales razones públicas y no públicas. Por acudir a un socorrido ejemplo, las diferentes concepciones de lo bueno de católicos y no católicos en una sociedad civil como la nuestra no tienen por qué coincidir en lo tocante a una cuestión como la del aborto. Pero ello no debiera impedir al Estado español, en cuanto representativo de nuestra sociedad política, la promulgación de una ley de interrupción del embarazo que de veras se acomodase a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y no a la minoritaria del señor Ruiz Gallardón o del cardenal Rouco Varela, ¿no? Ley que naturalmente tiene que respetar los derechos de las minorías que se opongan a ella, como en el caso, supongamos, de los médicos que por motivos de conciencia se nieguen a colaborar en la realización de prácticas abortivas.
Asegurar en casos como este la primacía de las razones públicas sobre las no públicas vendría a ser el cometido del consenso por superposición, el overlapping consensus, de que se sirve Rawls, tendente a permitir a los ciudadanos alcanzar un acuerdo razonable sobre una concepción política de lo justo que, por así decirlo, se superponga a las diversas y presumiblemente discordantes concepciones civiles del bien privadamente sustentadas por aquellos, lo que convierte a ese acuerdo o a ese consenso en una forma de tolerante concordia discorde, y de este modo en un epítome del liberalismo político, tal y como lo entiende nuestro autor en un célebre libro de ese título, a saber, su Political Liberalism de 1993. Como es bien sabido, y lo anticipaba yo hace un momento, la propuesta de Rawls ha dado lugar, entre otros muchos, a un debate con Habermas, plasmado por este en textos que discurren desde Die Einbeziehung des anderen, la inclusión del otro, de 1996, a Wahrheit und Rechtfertigung, verdad y justificación, de 1999, debate en el que aquí no nos es dado detenernos, pero al que sí quisiera referirme por lo menos a los efectos de mencionar, siquiera de pasada, una importante diferencia entre el modelo rawlsiano de consenso y el modelo de consenso racional, el rational consens, sobre el que Habermas basa su propuesta de una democracia deliberativa. Mientras que el consenso rawlsiano adolecería para Habermas de un claro déficit de racionalidad, toda vez que no pasa de propiciar más que un mero acuerdo fáctico, y en él no se explicita el procedimiento mediante el cual habría de ser posible dar razón del susodicho acuerdo, en cambio, en el modelo habermasiano se daría, por el contrario, en suponer, de acuerdo con su promotor, que si la deliberación en el espacio público pudiera ser llevada a cabo en condiciones ideales de racionalidad, condiciones tales como que todos los participantes en la misma gozaran de irrestricto acceso a ella con idénticas oportunidades de intervenir en su curso, así como que todos los asuntos de interés general pudieran ser objeto de semejante deliberación sin restricciones, etc., si se dieran esas condiciones, se abriría entonces al uso público de la razón, siquiera sea idealmente, la posibilidad de llegar a la postre a algún consenso racional digno de dicho nombre sobre cualquier asunto relativo a nuestra praxis y por lo tanto susceptible de ser unánimemente aceptado como válido. Y a continuación Habermas dice, esto es como verdadero, en el sentido un tanto peculiar del cognitivismo ético que, como ya sabemos, nos autoriza a hablar en términos veritativos dentro de los dominios de la razón práctica. Como se echa fácilmente de ver, lo peor de ese modelo no es sólo la enojosa idealidad de sus supuestos de partida, lo cual ya constituye de por sí un serio inconveniente, sino el hecho mismo de que Habermas propenda incluso a concebirlo de un modo indebidamente epistémico o cuasi epistémico, es decir, sobre la base del modelo de una competición entre teorías científicas diversas y el litigio, sólo uno de los cuales podría acabar acreditándose como la verdadera. Y esta propensión habermasiana es la que lamentablemente permite detectar en ella una reminiscencia de la idea sostenida en su día por el padre del pragmatismo, Charles Sanders Peirce, según la cual los miembros de una comunidad de investigadores que se valieran solo de su razón que vendría a ser por lo demás la misma para todos, pues no tendrían más remedio, siquiera sea a la larga, in the long run, que ponerse de acuerdo sobre una común opinión final, una ultimate opinion, desembocando, como no podía ser por menos, en un consenso tautológicamente racional, es decir, racional por definición. Pues bien, cualquiera que sea el acierto, sin duda harto discutible, de semejante idea de Peirce, en los dominios de la razón teórica o de la ciencia, resulta desde luego todavía más dudoso que sea ese el paradigma al que se ajuste la discusión sobre cuestiones morales como la del aborto o, análogamente, la eutanasia, que son cuestiones de vida o muerte en las que se hallan implicadas nuestras más profundas convicciones, nuestras posiciones ideológicas más irreductibles y hasta nuestras más amplias concepciones del mundo. Concepciones, posiciones y convicciones que tanto Habermas como Rawls calificarían sin vacilar de metafísicas y cuya disputa, por consiguiente, no puede resolverse fácilmente en términos de verdad o falsedad. En cambio, el modelo de consenso político, más bien que metafísico, según su expresa autocatalogación, el modelo que Rawls propone, no tendría tanto que ver con el de la concurrencia de diferentes teorías científicas mutuamente excluyentes entre sí,
cuanto con el de la concurrencia de diferentes credos religiosos, todos los cuales podrían sin duda coexistir pacífica e indefinidamente bajo condiciones de mutua tolerancia y sin necesidad de plantearse en términos exclusivos la cuestión de su respectiva verdad o falsedad. Contra lo sostenido con frecuencia a propósito de la tolerancia religiosa, de ahí tampoco se sigue necesariamente que quienes profesen esos credos se tengan que desentender de la verdad de sus respectivas creencias, sino que lo que ocurre es simplemente que dejan sin más de lado esa cuestión a la hora de ponerse de acuerdo, aun cuando no sea más que sobre la razonabilidad de su recíproco desacuerdo, e incluso si por su parte desaprueban las creencias de las religiones ajenas, puesto que desaprobación no implica necesariamente intolerancia. Y esta es más o menos la lección que parece desprenderse de la sentencia del juez de la célebre parábola de los 3 anillos de la obra teatral Natán el Sabio del ilustrado Lessing, sentencia interpretable como una invitación a los creyentes de las 3 grandes religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, la invitación a proseguir su convivencia en paz y armonía, cada uno de ellos convencido de la verdad de su propia religión, pero dispuestos todos ellos por igual a posponer la resolución de una cuestión tan ardua como la de cuál de las 3 sea de verdad la verdaderamente verdadera, hasta que algún lejano día un juez más sabio, que presumiblemente habría de coincidir con el buen Dios, pues se digne pronunciarse a ese respecto. Para ser más exactos y comprimiendo hasta el abuso el argumento de la obra, el juez citado es visitado, como se sabe, por los 3 atribulados hijos de un padre que, poseedor de un anillo transmitido de generación en generación de su familia por el progenitor a su hijo predilecto, pero renunciando él por su parte a hacer distingos entre los suyos, puesto que los amaba a todos por igual, pues había mandado sacar otras 2 copias exactas del anillo y había legado un anillo a cada hijo, asegurándoles respectivamente que se trataba del auténtico. Y a la pregunta de los 3 hijos acerca de cuál de ellos es el anillo auténtico, el juez responde: mi consejo sería que tomarais las cosas como se os presentan, puesto que cada uno de vosotros recibió un anillo de su padre, lo mejor es que crea que el suyo es el auténtico, ¿no? Quizás vuestro padre, en resumidas cuentas, no haya querido que en su casa reinase la tiranía del anillo único, a lo cual añade un nuevo emplazamiento ante este tribunal para dentro de millones de años, en que se sentará en mi silla alguien más capaz que yo. En cuanto al relato de la parábola, que Lessing toma del Decamerón de Boccaccio, pero cuyo origen se remonta al parecer a un judío español del Reino de Aragón en la Alta Edad Media, pues constituye a su vez el relato de Lessing la respuesta del sabio Natán. Natán puede ser un trasunto de Maimónides, que se sirvió efectivamente como médico en la corte del sultán Saladino, ¿no? Y la respuesta que dio Natán a la pregunta de Saladino acerca de la preeminencia de alguna de las 3 mencionadas religiones del libro, ¿no? Rivales en su monoteísmo, desde el punto de vista de la verdad revelada, alusión esta a la verdad que inevitablemente hay que asociar a otro pasaje de Lessing, en el que éste explicita su posición ante el problema de la verdad mediante el aforismo, tan célebre por lo menos como la parábola, que reza que si Dios tuviese en su mano izquierda la tendencia a la verdad y en su mano derecha la verdad misma, y si yo pudiera elegir entre las 2, dice Lessing, le diría: Señor, dame la tendencia a la verdad, porque la verdad misma solo está hecha para ti. En mi opinión, el aforismo de Lessing no es en rigor menos irónico que la propia parábola, lo cual excluiría, por falta de sentido del humor, la interpretación que da Karl Popper al asunto, la interpretación de una aproximación asintótica a la verdad que, aunque nos obliga a contentarnos con un mayor o menor grado de verosimilitud en cada caso, no renuncia, no obstante, a absolutizar la verdad misma, con lo cual la mano izquierda de Dios siempre sabría lo que está haciendo su derecha, ¿no? Es decir, cuando la verosimilitud alcanza a concebirse en la verdad. Bien, la cosa no resulta muy convincente, pero tampoco me parece, y por la misma razón, que proceda a interpretar nuestro aforismo en los términos de una verificación en el tiempo, así se trate de una verificación escatológica, verificación que obligaría a tomarse en serio la citación del juez de la parábola para dentro de millones de años o la remisión de Peirce a largo plazo. Y en cuanto a semejante remisión, solo cabe decir que a la larga todos estaremos muertos, tanto si en el plazo se estipula en millones de años, cuanto si se reduce a 100, como lo quería el economista John Maynard Keynes, ¿no?, para declarar periclitadas nuestras cuitas económicas, lo que no creo que en estos tiempos baste ni tan siquiera para apaciguarlas, ¿no? Pero antes de decirle adiós, vamos todavía a volver por un momento al modelo de consenso que hemos atribuido a Rawls y que parece aventajar con suficiencia al cognitivismo habermasiano.
siendo, como lo es, bastante menos superferolítico que el consenso de Habermas y no hallándose en modo alguno destinado a zanjar de una vez por todas cualquier conflicto, ese modelo rawlsiano de consenso podría llegar, no obstante, a resultar tan engañoso como siempre amenaza a serlo cualquier consensualismo, puesto que no parece haber previsto desde luego qué hacer con los excluidos que nunca faltan en ningún consenso. El caso, por ejemplo, por proseguir con nuestro símil, de los agnósticos, los increyentes y no digamos los ateos. No hay que olvidar que un texto clásico, paladín en defensa de la tolerancia, como el de Locke, A Letter Concerning Toleration, excluía en el siglo XVII al ateísmo de los beneficios de semejante tolerancia a causa de su supuesta peligrosidad para la moralidad pública. Una experiencia, esta última, a decir verdad, nada insólita hoy todavía en pequeñas localidades de la llamada Deep America, de lo que llama Carlos Thibault la USA América profunda, ¿no?, donde da realmente lo mismo a la confesión religiosa que se profese, pero siempre que cada quien profese alguna, exponiéndose en caso contrario a las consecuencias que pueden ir desde las desconfianzas de los vecinos a la abierta reprobación social. Por suerte o por desgracia, ya se ha dicho, ningún consenso parece ser omnicomprensivo, comenzando por el consenso acerca de si hay de hecho o podría haberlo un consenso omnicomprensivo, y de ahí quizás la oportunidad, como alguna vez yo mismo he sugerido, de recurrir a algún modelo de disenso en correspondencia con el modelo consensual, rawlsiano o no. A mi modo de ver, cabría incluso pensar que un tal modelo de discordia concors o de discordia concorde fuera el más indicado en orden a dar cuenta de la historia de la conquista de los derechos humanos, derechos que antes de verse recogidos como derechos fundamentales en los textos de ciertas constituciones desde los comienzos de la modernidad a nuestros días y alcanzar finalmente reconocimiento internacional con la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, más los diversos pactos de derechos firmados desde entonces por los Estados miembros de esa organización, esos derechos, digo, alimentaron en tanto que exigencias morales las reclamaciones y, consiguientemente, las luchas de individuos y grupos de individuos disidentes a quienes un consenso antecedente les negaba su condición de sujetos de tales derechos. Las cristalizaciones constitucionales de las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII no procedieron de ningún consenso previo del conjunto de la sociedad, sino por el contrario del disenso de un sector de la misma, como la burguesía en ascenso, un sector que se sentía excluido del orden social vigente, ya se debiese la exclusión al sistema colonial impuesto por la corona británica en los territorios ultramarinos o a los privilegios estamentales del antiguo régimen sancionados por el absolutismo de la monarquía francesa. Y, lo que no es menos decisivo, el nuevo consenso instituido tras la exitosa consolidación de ambas revoluciones resultaría a su vez no menos excluyente de otros sectores de la sociedad, como la población negra, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, o las clases trabajadoras, campesina y obrera, en el caso de Francia, que se vieron por igual excluidas de los beneficios de la Revolución norteamericana o la francesa, ¿no? Y no hay que olvidar que en este caso, como las feministas saben bien, se excluyó también en Francia a las mujeres, ¿no? A la francesa Olympe de Gouges le costaría nada menos que jugarse la cabeza en la guillotina por la simple ocurrencia de proponer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana paralela a la de los varones, cosa que se tomó como una ofensa, ¿no? Y la lucha por la consecución de las sucesivas generaciones de derechos humanos, derechos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales, medioambientales o de género, etcétera, pues la lucha por la consecución de esas sucesivas generaciones de derechos humanos podría ser descrita como una lucha contra la exclusión de tales o cuales sectores de la sociedad interesados en su reconocimiento, hayan sido o sean burgueses o clases asalariadas, pueblos colonizados o marginados metropolitanos, grupos étnicos o minorías de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Y lo realmente decisivo en todos esos casos de lo que podríamos llamar una discordia concorde, una discordia concors, como antes la llamamos, es decir, la discordia ante lo que se tenga por una concordia injusta como vía para lograr una concordia que sea más justa que esa, lo decisivo, digo, no ha sido ni será nunca tanto el consenso de los seres humanos acerca de la justicia y del reconocimiento de sus derechos, cuanto el disenso ante la injusticia de su falta de reconocimiento, de suerte que la lucha por los derechos humanos vendría a tener por principio rector lo que el filósofo mexicano Luis Villoro ha llamado el principio de la injusticia más bien que el de la justicia. Por lo demás, la historia que acabamos de describir podría ser asimismo relatada como una historia de la lucha contra la intolerancia, lucha que habría sido sin duda menos enconada y hasta tal vez del todo innecesaria si la implantación de esos derechos hubiera tenido lugar en situaciones de tolerancia generalizada.
Pero por la misma regla de tres, la conquista de los derechos humanos, al parecer definitivamente consumada en nuestros días a partir de la referida Declaración Universal de la ONU, pues podría dar la sensación de haber tornado ociosa la virtud misma de la tolerancia, que por así decirlo habría muerto de éxito, para pasar sencillamente a ser sustituida por la normatividad jurídica en vigor, tanto a escala nacional como internacional. Pero yo, sin embargo, tengo no obstante para mí que esa sensación sería errónea si de ella se derivasen, una vez superados los estragos del equívoco encerrado en el cognitivismo ético, si de ella se desprendieran implicaciones tales como la posibilidad de prescindir de consideraciones morales al respecto y el reemplazo de esas consideraciones morales, tanto un reemplazo cuasi hegeliano como juspositivista, sería el recurso en exclusiva a la facticidad normativa del derecho. El derecho es un hecho y con eso, desde luego, ya basta sin más la cuestión, ¿no? Por nuestra parte, ya hemos dado a entender que, salvo para quien adhiera a un trasnochado naturalismo, los derechos humanos no son derechos en rigor hasta haber cobrado positivación jurídica a título de derechos fundamentales en algún texto legal, mereciendo con anterioridad, lo cual no es poco, la consideración tan solo de exigencias morales que aspirarían a ser reconocidas como tales derechos. Y, como ha señalado Luigi Ferrajoli, invocando la concepción agonista de los derechos de von Ihering, ningún derecho fundamental nació ya redactado de antemano ni cayó llovido del cielo en algún despacho constitucionalista, de suerte que su promulgación hubo de verse precedida de una lucha por el derecho, Der Kampf ums Recht, el título de la obra de Ihering, o más exactamente se trataría de una lucha más que por el derecho, por la justicia, lucha que tampoco sería en sí mismo sostenible si no es movida por un impulso moral. Y es que, en definitiva, tampoco cabe confundir el hecho del derecho en cuanto institución con la justicia, cuya índole no es fáctica, sino utópica, y como la utopía se aleja de nosotros a medida que tratamos de aproximarnos a ella. Cuando tratamos de perseguir o alcanzar el horizonte se va alejando de nosotros conforme nosotros avanzamos, ¿no? Y así como de la utopía se ha podido decir, por eso, que solo sirve para hacernos caminar hacia adelante, tampoco la justicia serviría más que para hacer avanzar al derecho, tornándolo más justo cada día. Todo lo cual nos lleva a concluir que la mera legalidad de los derechos humanos reconocidos como derechos fundamentales por un Parlamento, o blindados por una Constitución, o tutelados por una Corte Suprema, etcétera, etcétera, no significaría absolutamente nada sin sujetos morales, es decir, sin individuos y grupos de individuos resueltos a luchar por ellos, ya sea para conquistarlos, ya sea para preservarlos una vez conquistados, ya sea para profundizar en los mismos y ampliarlos tras haber conseguido su consolidación. Y eso es lo que cabría decir, incluso si algún día garantizase su vigencia la efectiva jurisdicción global de un auténtico Tribunal Penal Internacional, eso es lo que cabría decir también de la mismísima Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración respaldada por un sedicente consensus omnium gentium, un consenso de todas las naciones, que para Norberto Bobbio representaba el no va más de su legitimación. Pero ante la archifamosa y celebrada confesión de sus redactores, según la cual todos se hallaban de acuerdo en lo tocante a los derechos por ella enumerados, pero a condición de que no se les preguntara por qué, ¿no? Pues lo cierto es que la filosofía no puede renunciar a esa pregunta ni a la obligación de aventurar para ella siquiera sea un esbozo de respuesta de la que carece, o lo que todavía sería peor, la hace imposible el cognitivismo ético, frente al que en definitiva se impone reivindicar de nuevo el papel de la tolerancia. Bien, volvamos un momento para ello a la parábola de los tres anillos en la acreditada versión al castellano de nuestro colega Agustín Andreu, recientemente adaptada al teatro por nuestro también colega Juan Mayorga, filósofo él mismo, además de autor teatral, ¿no? Y que Mayorga resume los términos, en los términos que sigue la labor que hizo como traductor de la obra. ¿Cómo recibir hoy el cuento de los anillos? Quienes lo escuchan en estos días, dice Mayorga, no constituyen una audiencia ilustrada, sino el fragmentado público de la crisis de la Ilustración. Vista desde hoy día, prosigue Mayorga, la idea de la tolerancia del Natán podría ser criticada como abstracta, según lo hizo en su día Franz Rosenzweig, enseñándonos a distinguir entre dos nociones de tolerancia. La primera, o moderna, sería la más cercana a Lessing y nos vendría a decir que los seres humanos, por encima o por debajo de nuestras peculiaridades culturales, no somos diferentes en lo esencial.
mientras que en cambio la segunda o posmoderna sostendría que lo esencial es que somos diferentes y que la custodia de la diferencia del otro es la mejor garantía de que mi propia diferencia vaya a ser respetada, por lo que no peca de abstracta como la primera. ¿Y en qué estribaría entonces la diferencia entre estas dos ideas de tolerancia, la moderna o la posmoderna, ¿no? Bien, brevísimamente expuesta, la primera noción de tolerancia, la moderna, insiste en que los seres humanos son iguales en lo fundamental, es decir, su común humanidad. Pero solo con la segunda, con la posmoderna, aparece en rigor el otro, tanto el otro generalizado, lo que se llama el alius, ¿no?, como el otro concreto, el alter, con sus diferencias, de las que habla, por ejemplo, Seila Ben-Habib, y había hablado asimismo entre nosotros hace ya mucho José Luis Aranguren, al distinguir en su Ética y Política entre una ética de la aliedad y una ética de la alteridad. Y con el otro aparece asimismo su lugar, lo que llamaba Leibniz el lugar del otro, la place d'autrui, ¿no? Pero por lo demás, las diferencias impuestas por la otredad no siempre comportan desigualdades fundamentales. Las diferencias culturales, por lo pronto, no tendrían por qué hacerlo así, tal y como sucede, o debería por lo menos suceder, con la lengua y las tradiciones o costumbres, donde, por lo que se refiere a estas últimas, el juego de las protecciones externas de unas tradiciones frente a otras y de las restricciones internas que protegen a los individuos dentro de cada tradición, bastaría, como apunta Will Kimlicka, para desactivar por lo menos buena parte de la peligrosidad que se suele atribuir en ocasiones al multiculturalismo por sus adversarios. Entre nosotros, por ejemplo, el derecho de nuestros compatriotas de etnia gitana a preservar ad extra sus tradiciones familiares tendría que ser compatible con la libertad ad intra de los miembros del clan para contraer matrimonio con quien quieran, al margen de la decisión de los ancianos de la tribu, ¿no? Pero algunas de tales diferencias que digo no solo comportan de hecho desigualdades fundamentales, sino también a veces asimetrías intolerables, a no confundir con las inofensivas propuestas federalistas o confederales de Charles Taylor en Canadá, cuyas asimetrías únicamente alarman a las asustadizas esferas gubernamentales de este país, como países como el nuestro, a propósito de cuestiones como la actual de Cataluña, ¿no? Sobre este punto no me extiendo porque quien más sabe en esta sala acerca de Charles Taylor es una colega que se llama Sonia Rodríguez, ¿no? Y no vaya a ser que no vaya a ser que me equivoque. Bien, digo que lo que estaría en juego aquí no es otra cosa que la clase de universalidad moral en que se habría de sustentar la apelación, si es que la hubiere, a la común humanidad de unos y otros, habida cuenta de la obvia irreversibilidad de sus respectivas ubicaciones en casos tales como los que se dan, la diferencia que se da entre oprimidos y opresores, entre explotados y explotadores, o entre víctimas y verdugos, ¿no? El universalismo abstracto de la común humanidad, que fue algo desmentido en el momento mismo de pergeñarse su formulación a lo largo del siglo XVIII, con la propagación a nivel mundial de la opresión, la explotación y la victimación a impulsos del colonialismo, como en el caso de la esclavitud, ese universalismo abstracto fue un producto típicamente ilustrado, del que Lessing no es sino una muestra, cabiendo asimismo registrarlo, entre otros muchos ilustrados, en el can de las dos primeras críticas, ¿no? De la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica, ¿no? Críticas que un kantiano de pro como Thomas McCarthy contrasta pesaroso con lo que da en llamar la ética impura de algunos escarceos raciales de Kant diseminados en sus escritos antropológicos, ¿no? Y de ahí que no sea tan sorprendente como suele creerse que a la hora de buscarle una alternativa dentro del propio pensamiento kantiano, Hannah Arendt pensara en acudir no a ninguna de las dos primeras críticas, sino a la tercera crítica, la de la capacidad de juzgar o del discernimiento, como prefiere llamar entre nosotros Roberto Rodríguez Aramayo a la Urteilskraft, ¿no?, para extraer de esta última la máxima de pensar en el lugar de cada otro, an der Stelle jedes anderen denken, ¿no?, que para Kant descansaría en una suerte de sensus communis de la especie humana, prometiendo dar paso a un universalismo de la reciprocidad, llamado a veces interactivo, el cual, si es que pretende ir más allá de la retórica invitación a proyectarnos imaginativamente en los demás mediante la adopción eventual de sus puntos de vista, pues tendría de hecho que implicar, en un sentido real y no meramente virtual, tendría que implicar la resolución de intercambiar lugares con el otro y por lo pronto de ponernos literalmente en el lugar del otro. Pero esta operación resulta ser con todo más fácil de planear que de ejecutar, toda vez que ponerse en el lugar del otro podría significar para ese otro una indeseable ocupación de su lugar,
es decir, una invasión o una usurpación del mismo, y no estoy hablando de figuraciones, como se alcanza a cualquiera que piense en la exportación manu militari a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, de los valores de nuestra civilización occidental al próximo, al medio y al lejano oriente. En tanto que, por otro lado, la reciprocidad nunca sería completa si no comporta al mismo tiempo la firme voluntad de dejar a ese otro ocupar nuestro lugar, es decir, poner al otro en nuestro lugar, permitiéndole compartir con nosotros las bases materiales que aseguren el disfrute universal de los derechos humanos y el fin de lo que cabría llamar, como yo mismo lo he hecho alguna vez, la incomodidad del lugar del otro, ¿no? Algo que, a decir verdad, no sé bien si quienes en plenitud gozamos de esos derechos en el primer mundo estaríamos dispuestos a ofrecérselo a nuestros semejantes del segundo, tercer y cuarto mundo. Ya ha llegado el momento, para ir pensando en terminar, de retomar un cabo que antes dejamos suelto acerca de la posibilidad de hablar, y en qué términos, de un progreso moral. Para algunos pensadores de tradición marxista, como Lucien Goldman o Ernst Bloch, fue Kant también, no Vico, ni Voltaire, ni Hegel, fue Kant también el auténtico padre de la filosofía de la historia. Como Goldman y Bloch nos recuerdan, Kant no solía servirse a este respecto de la voz historie, que aludiría sin más a la historia pasada, de que se ocupa la historiografía, sino que echaba mano para ella de otro vocablo, el vocablo Geschichte, que designa más bien al acontecimiento histórico, sin acepción de tiempo, es decir, referido tanto al pasado como al presente o al futuro, de suerte que la Geschichtsphilosophie kantiana, la filosofía de la historia de Kant, se halla lejos de constreñirse a una historia pretérita y habría más bien de aprestarse a la consideración de la historia universal o mundial, la Weltgeschichte, como un proceso en curso y por lo tanto tampoco clausurado en su despliegue temporal, sino preñado incluso de lo que Kant daría en llamar la Hoffnung der Zukunft, es decir, la esperanza de futuro, que vendría a ser lo que emparenta a la reflexión kantiana sobre el progreso se dice Fortschritt en alemán, el paso adelante, literalmente, ¿no? Pues la reflexión kantiana sobre el progreso y el llamado pensamiento utópico. ¿Bastarían entonces esas credenciales para autorizarnos sin más a hablar de la posibilidad de un progreso moral? Bueno, a riesgo de hacernos incurrir en el anacronismo, cabría invocar un conocido dictum que da la sensación de denegar esa posibilidad, a saber, aquel que nos asegura que la cota más baja en ese progreso se alcanzó cuando un hombre mató a otro y que la cota más alta fue alcanzada cuando un hombre dio su vida por otro, a lo que habría que añadir que los dos acontecimientos tuvieron lugar simultáneamente, a saber, en el Paleolítico, ¿no? La frase evidentemente es enjundiosa, pero su anacronismo no es menos evidente, y hay que tener cuidado con los anacronismos, no vaya a ser que nos ocurra lo que en la anécdota un tanto chusca relatada por José María Pemán en un libro de memorias titulado, no menos chuscamente, Mis almuerzos con gente importante, anécdota que a mi vez he referido en más de un sitio y ocasión, ¿no? Aunque espero no haberlo hecho con anterioridad aquí en la Autónoma ante nadie de los presentes, ¿no? Pemán, como he sabido, era un escritor más bien mediocre y poco agraciado, aunque gracioso a ratos, ¿no? Que perpetró un buen día, por decirlo piadosamente, perpetró una versión del Edipo Rey de Sófocles, estrenada en Madrid a mediados del siglo pasado en plena dictadura franquista. Y con motivo de ese estreno no se le ocurrió cosa mejor que invitar a su palco a un general, bien conocido en aquel entonces por su brutalidad y sus escasas luces, ¿no? Que regentaba a la sazón el Ministerio de la Gobernación o de Orden Público. Y conforme la representación avanzaba, según cuenta Pemán, el invitado se iba poniendo cada vez más nervioso y más inquieto, restregándose las mejillas con las manos, revolviéndose en su asiento, hasta que en un momento dado ya no pudo aguantar más, ¿no? Y asiendo por un brazo a su anfitrión le dijo, exclamó con los ojos fuera de las órbitas, pero Pemán, este hombre, Edipo, resulta que está casado con su madre, ¿no? A lo que el bueno de Pemán, no sabiendo muy bien cómo salir del trance, respondió cachazudamente, sí, así es, pero tranquilícese usted, mi general, que lleva así unos cuantos siglos ya. Pero el problema es que por muchos siglos que hayan transcurrido desde los Edipos de Sófocles, y no digamos desde el Paleolítico, de ahí no se sigue que nada haya cambiado a partir de entonces hasta llegar a nuestros días. Como a cualquiera se le alcanza, la existencia misma de la moral, así como la posibilidad de hablar de ella, entraña ni más ni menos que la presunción de la libertad humana. Y el primitivo, ahormado por su horda, era más libre que nosotros, menos libre que nosotros, tanto cuanto se ejercitaba en la ayuda mutua como cuando lo hacía en la mutua destrucción, por no añadir que asimismo han evolucionado en el transcurso de los siglos los medios con que contamos hoy para llevar a cabo tanto una cosa como la otra, ¿no?
De la misma manera, pues, que ha habido un indudable progreso científico-técnico que hoy nos permite tanto salvar como destruir millones de vidas de nuestros semejantes, también parece haber habido un progreso de nuestra libertad a la hora de decidirnos a preferir o elegir entre ambos cursos de acción, el cooperativo o el antagonístico. Y junto a ese progreso habría que registrar asimismo el progreso de los contenidos de la moralidad que, por ejemplo, se registra a través de la progresiva implantación, desde la Ilustración en adelante, de las diversas generaciones de derechos humanos que se han venido sucediendo, como los ya mentados derechos civiles y políticos, los derechos económicos sociales, los culturales o los medioambientales, etc. Es decir, derechos tales como los derechos de libertad de expresión, asociación y participación, o los derechos a la salud, el trabajo y la educación, o los derechos a la lengua y la cultura propias, o los derechos a un agua y un aire no contaminados, y así sucesivamente. Pero sí ha habido ese progreso. De lo que no se trata, por supuesto, es de un progreso irreversible, puesto que no se haya excluida la posibilidad de retrocesos de los que hemos tenido muestras abundantísimas en un siglo como el pasado, plagado de catástrofes, o mejor dicho, calamidades, si se acepta la muy oportuna distinción de Ernesto Garzón Valdés, entre catástrofes que son siempre naturales, ¿no?, y escapan a nuestro control, por un lado, y calamidades que son sociales y que son calamidades cuya responsabilidad nos suele incumbir a nosotros, moralmente, sea por acción o por omisión, nos incumbe a los seres humanos, ¿no? De modo que nuestro progreso o nuestro retroceso dependerá, en definitiva, de nuestra voluntad de moralidad y, por lo tanto, de la individuación de esa moralidad, es decir, de los individuos, que son los únicos que en rigor merecen la condición de sujetos morales, es decir, la condición de auténticos e insustituibles protagonistas de la vida moral. Como corresponde, según veíamos, a un progreso de la libertad, los individuos o sujetos morales somos más libres hoy, en efecto, pero tanto para obrar el bien como para obrar el mal, con lo que ese progreso de la libertad, al igual que el progreso moral mismo que se apoya y descansa en él, tendrá un futuro incierto y no hay que hacerse grandes ilusiones sobre su perdurabilidad, ni mucho menos convertirlo en una suerte de extemporáneo index veritatis, ¿no?, como muy bien lo sabía Kant cuando hablaba de un progreso indefinido hacia lo mejor, contra el que nos precave por lo menos tanto cuanto nos anima a perseverar en él. Y de ahí que en un texto que lleva por título justamente el de replanteamiento de la pregunta acerca de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor, incluido en su libro Der Streit der Fakultäten, el conflicto de las facultades, de 1798, de ahí digo que el propio Kant se permita, en passant, ironizar sobre la propia idea de mejoría envuelta en el supuesto progreso de la humanidad. Érase una vez un médico, escribe Kant allí, que consolaba día tras día a sus pacientes con la promesa de una inminente curación, diciéndole al uno que el pulso le latía mejor, al otro que la expectoración constituía una inequívoca señal de mejoría, y todavía a un tercero que el sudor auguraba definitivamente una mejora, seguida de una pronta recuperación, etcétera, etcétera. De modo que, así las cosas, al visitar a uno de sus amigos y preguntarle que cómo le iba con su enfermedad, el amigo le respondió: ¿y cómo quieres que me vaya? Me estoy muriendo de tanto mejorar. Pues bien, a título ya de despedida, progresemos también nosotros moralmente cuanto podamos, dejando atrás estragos, equívocos y otros obstáculos, como el opuesto a la tolerancia del pluralismo moral, por la verdad con mayúscula, del fanatismo religioso o no, pero cuidado, eso sí, con enfermar de mejoría y, por supuesto, nada de morirnos de ella. Y en cuanto a la verdad, no hay que olvidar que, lejos de hacernos libres, puede también esclavizarnos cuando la usamos para mal y sin venir a cuento, convirtiéndose en una rémora para el sano ejercicio de nuestra razón práctica. Gracias a todos por su atención y despidiéndonos, como gustaba de hacerlo Bloch, pues les diré, es lebe die praktische Vernunft, es decir, viva la razón práctica y viva también ese producto de la razón práctica que habrá de ser mañana la huelga general. Eso es todo. ¿Hay alguien que quiere plantear algo? Bueno, muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, sí, creo que sí. Bueno, ante la extrema rigurosidad que ha mostrado, bueno, yo me lanzo a hacer unas preguntas un poco desde la más grande humildad. Ha basado muchos elementos en la tolerancia. Yo me preguntaba, sobre todo desde una perspectiva histórica, la tolerancia surge porque un poder no puede prevalecer sobre el otro en las guerras de religiones. ¿Perdón? La tolerancia surge en el momento, bueno, de la Carta de Tolerancia de Locke, o posteriormente para la Jala de Voltaire.
me preguntaba, claro, o sea, surge porque una religión no puede imponerse sobre otra, hemos de respetarnos, pero se firma una serie de acuerdos, de dictos, pero en el momento que otro tiene ese poder, la tolerancia se acaba. Bien. Bueno, eso es en el siglo XVI y XVII. ¿Qué pasa si llegamos al poder? Porque claro, fundamental la cosa es la tolerancia. En el momento que llegas al poder, ¿tolerarías lo que cuando estás en posiciones débiles no lo toleras? Es decir, necesitamos a lo mejor otra base para fundamentar que no sea la tolerancia. Me preguntaba por ese tema. Y la segunda pregunta era en torno a... En cuanto a esta, que es cierto, claro, lo que dice, ¿no? Sí, no hay nada, no hay mejor cura para la tolerancia que el poder, vale, ¿no? Y la convierte en intolerancia, claro. ¿Y entonces la fundamentación se puede hacer sobre la tolerancia o entonces no se podría hacer sobre la tolerancia, una fundamentación? De los derechos humanos. Sí, como hablado eso, la lucha, el que el papel de la tolerancia es extremadamente importante, claro, a lo mejor ese... Sí, pero lo esencial es la lucha, no tanto la conquista final de la tolerancia, ¿no? Es decir, eso no hay forma de asegurarlo y ninguna teoría del progreso entraña una predicción, claro. Es que había mencionado, había resumido el proceso histórico como una lucha contra la intolerancia, ¿no? Y el gran papel de la tolerancia y por eso... Sí, pero desgraciadamente eso no quiere decir que esté terminada. Vale, perfecto. Y la segunda pregunta, bueno, es sobre Wittgenstein. El paso, claro, lo ha mencionado, que eso no tiene esa perspectiva ética de la filosofía analítica. ¿Cuál cree que es el paso, ese final que Wittgenstein considera ya un poco que sí es posible hablar de la ética, no como en el Tractatus, que dice, bueno, de la ética no se puede hablar en absoluto? ¿Por qué cree que usted que da ese paso al final de su vida? Bueno, porque aparte de un filósofo inteligente, ¿no? Era una persona con la suficiente sensibilidad, ¿no? Como para, bueno, pues haber escrito cosas como bueno, su libro para mí predilecto, ¿no? Que es demonio, ahora no me acuerdo del título, ¿no? Las conferencias sobre ética, la Vorlesung über Ethik, bueno, que además está bien traducida al castellano, ¿no? Y había habido muchas traducciones de ese texto, ¿no? Bueno, ese texto es un reconocimiento, ¿no? De que el Wittgenstein dogmático no pasa por el filtro, ¿no? Y bueno, y de hecho sobre eso cabe cimentar una ética. ¿Más cuestiones? Si no hay nadie, yo le preguntaría algo que en el texto aparece también en lo que has dicho sobre la desobediencia civil, ¿no? O sea, la disidencia puede llevar a gente determinada en un sistema legal y jurídico válido que se impone a todos los ciudadanos a plantarse y a enfrentarse a la legalidad vigente. Ese impulso moral a la desobediencia civil, en el caso de, bueno, la lucha por los derechos civiles de Martin Luther, de Gandhi, etcétera, ¿cuáles serían los límites? Es decir, ¿qué tipo de actitud tendrían que tener estos líderes morales que llaman a la desobediencia civil, a cambiar la legalidad, y si no la cambian en el Parlamento, ¿cuáles serían los límites de esa actitud de desobediencia civil? ¿O no habría límites? Bueno, en principio el ideal, supongo, del protestón sería que no hubiera esos límites, ¿no? Pero lo que sí que sería un golpe mortal, ¿no? Es bueno, que una vez alcanzado el poder que les garantiza el disfrute de sus derechos, ¿no? Lo nieguen a otros, ¿no? O se vuelvan intolerantes, ¿no? Y desgraciadamente hay tanto de lo uno como de lo otro a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, bueno, que sí, viva la razón práctica y pensemos que es eterna, ¿no? Pero la historia no se acaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues habrá que estar luchando siempre, ¿no? Y lo que a lo más que podemos aspirar es como en la obra de un autor teatral, tampoco me acuerdo ahora de su nombre, ¿no? Acaba con una conclusión según la cual podemos dormir, ¿no? Pero siempre que lo hagamos con un ojo abierto, ¿no? With one eye open, ¿no? Y entonces, bueno, pues el sueño de la razón, ¿no? Es un sueño al borde de la insomnia, ¿no? Sí.
respecto al tema de la tolerancia que ¿considera usted que habría algún límite ético al ejercicio de la tolerancia? Es decir, éticamente habría algo que no se podría tolerar en el sentido... Sí, supongo que sí. Lo que ocurre es que eso viene dictado por la conciencia o la manera de ser del tolerante o el intolerante, ¿no? Es decir, no hay ninguna regla en ese sentido, ¿no? No todos los intentos de tolerancia acaban en la frustración, ¿no? Si es eso lo que me pregunta, ¿no? Ha habido casos a lo largo de la historia, ¿no?, en que la tolerancia ha resuelto problemas, ¿no? De hecho, la convivencia entre los pueblos de Europa y demás, bueno, pues debe lo suyo, ¿no?, al ejercicio de la tolerancia. El fin de las guerras de religión, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco es para cantar victoria, ¿no? Porque, bueno, ¿quién iba a pensar que el siglo XX iba a discurrir por los cauces por los que discurrió, ¿no?, después de la Ilustración? Entonces, de nuevo, es un sueño de la razón, pero durmámoslo o soñémoslo, pero siempre con un ojo abierto. Yo siento no ser más optimista, ¿no? Pero no parece que el curso de la historia dé para mucho, ¿no? Y desde luego lo que sí que hay que hacer es perseverar, aunque no el éxito no es la única compensación, ¿no?, del intento de ser virtuosos, ¿no? En el hecho mismo de perseguir la virtud, pues también hay una compensación, ¿no? Porque si no, otro comportamiento nos parecería indecente. Y eso yo creo que es un motivo moral muy importante, ¿no? A ver, sí. Al principio de la conferencia usted ha hablado de tres líneas, tres perspectivas sobre los derechos humanos. La segunda era el constructivismo. Era de lo que tenía que haber hablado, porque es lo que aparece en el programa, ¿no? Me gustaría preguntarle por cómo entiende usted la relación entre el construccionismo ético y el agonismo ético. Esta mañana en una de las conferencias el profesor Rodolfo Pezola ha hablado de una visión de los derechos humanos como una metáfora creada de tal manera que gracias a nombrar una realidad, la realidad de la dignidad en la otra persona, somos capaces de comprenderla, tal y como Platón a lo mejor diría que no comprendemos una realidad hasta que no la nombramos, ¿no? Esa tensión entre la realidad y la palabra. A mí me da la sensación de que eso es compatible con la tercera visión. Primero teorizamos, primero creamos un lenguaje y segundo lo conquistamos, ¿no? Conquistamos el reconocimiento de ese lenguaje. No sé si usted está de acuerdo con esta idea de ver la conquista como una apropiación de nuevos, o reconocimiento de nuevos lenguajes, o por el contrario ve que hay una tensión entre las dos visiones. No, me gustaría preguntar su opinión. Bueno, pues me imagino que hay de las dos cosas, ¿no? Porque, claro, ¿qué fuerza de convicción otorgaría usted, por ejemplo, a una situación de lucha por los derechos humanos, ¿no? ¿Le parecería tolerable, no tolerable? ¿Cuándo dejaría de ser tolerable para comenzar a ser intolerable? ¿Cómo trazaría usted estos límites? En abstracto, o sea, que depende de qué lucha, en concreto, por qué derechos. Por ejemplo, la lucha por los derechos humanos, ¿no? ¿A qué se refiere todo? Sí, en el caso de la lucha por los derechos humanos, ¿cuándo consideraría usted que la lucha es tolerable, ¿no? ¿Y cuándo dejaría de serlo? Desde mi propio punto de vista personal, sí. Siempre y cuando sea una lucha por los derechos humanos, o sea, mientras fuera por mi concepto de derechos humanos, entendido por lo que yo entiendo por derechos humanos, sería tolerable para mí. Claro, ¿no? Entonces ahí hay un concepto de derechos humanos que yo personalmente he construido en base a lo que conozco y no sé si me estoy explicando. Sí, pero una vez que lucha usted por ellos y triunfa, ¿qué uso haría de ellos? Sería una realidad reconocida y entonces en vez de una conquista sería la especie de la ley de la polis que existiría. Bien.
Bueno, pues agonismo ético quiere decir eso, ¿no? Es que aparte de que el derecho se descubra o que el derecho se construya, ¿no? Aparte de todo eso, el derecho hay que alimentarlo, ¿no? Porque es una conquista, pero de algo muy frágil, ¿no? Y entonces, bueno, pues la lucha en ese sentido no cesa nunca, ¿no? Y siempre habrá motivos de lucha contra la intolerancia, ¿no? Pero por lo menos sabemos el camino para salir de eso, ¿no? Y eso no es poco, ¿no? Y yo creo que esa es la gran conquista del siglo XX, ¿no? Sí, aquí está. Yo un poco veo eso, es que hablamos a veces de los derechos como si fueran cosas ya logradas, ¿no? Precisamente yo creo que, aunque estén enunciados y estén catalogados y todo eso nos puede llevar, pienso yo, al engaño de creer que ya están siendo una realidad vivida y como se ha dicho antes, hay como un paso, es algo que está siempre, efectivamente, es muy frágil, incluso su propio reconocimiento teórico puede también desvanecerse. Sí, sí. Digamos su realización práctica. Sí, y surgirán nuevas hipocresías que se sirvan de esa lucha, ¿no? Para, en definitiva, conseguir objetivos contrarios a lo que es. Yo, con respecto a lo que pregunta, a mí el problema que se me plantea desde un punto de vista personal a veces, ¿qué límites? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Yo creo que sí, ¿no? Sí. En la defensa de los derechos humanos, el límite, que es un poco lo que yo planteaba antes, sería cuando esa defensa se hace, que puede llevarse a esa contradicción atentando contra la dignidad de la persona, de otra. Es decir, que ahí para mí sería ese el límite de lo tolerable o de lo intolerable, no sé cómo. Por ejemplo, el problema básico del terrorismo. Por ejemplo. Claro, ¿no? Es decir, pretender la defensa de los derechos humanos mediante el ejercicio de su destrucción, ¿no? Claro, ¿no? Y yo creo que ese es el argumento decisivo, ¿no? Se puede tardar más o menos en reconocerlo, ¿no? Pero bueno, en nuestro país hemos tenido una experiencia reciente de eso, ¿no? Todavía no se puede decir que todo el mundo esté de acuerdo en cómo quienes se declaran conversos, ¿no? Se han convertido, ¿no? Pero, aparte de concederles el beneficio de la duda, porque eso es una cosa que es obligado, ¿no? Ojalá algún día, pues sin merma de sus respectivas visiones del mundo y sus ideologías, ¿no? El intento de pacificación llegue a buen puerto, ¿no? Y no se cometa el error, ¿no? de volver a las andadas, ¿no? Después de haber cesado la violencia, ¿no? Es decir, la violencia, el día en que triunfara, pues ese día estaban todos los problemas de la humanidad resueltos, ¿no? Quizás el del abastecimiento de energía no, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero hoy por hoy uno comprende tanto la exultación de quienes piensan que han sido tolerados, ¿no? Con la desconfianza de quienes, habiéndoles concedido ese margen, sin embargo todavía pues tienen sus dudas, ¿no? Y es un problema que está ahí, está abierto y lo estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Y no nos van a faltar ocasiones en el futuro, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, cuando se planteen el problema de si seguimos o no seguimos juntos o cosas de ese tipo, ¿no? Que bueno, que podemos encontrarnos con el retorno espero que no, pero con el retorno del terror, ¿no? Por eso también hay que ser muy prudentes, ¿no? Y no hacer meteduras de pata, ¿no? Y utilizar verbos como españolizar, ¿no? Que aparte de que no se sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Suenan imperativamente, ¿no? Bien. Bueno. Pues muchas gracias. Esperemos que, como decía Kant, ¿no? La paz de los cementerios, ¿no? En aquel cuadro que había, ¿verdad? No es la que queremos, ¿no? No, claro, no. La paz perpetua, que todo el mundo, en fin, honra a Kant al atribuírsela, ¿no?
en realidad no quiere decir la paz perpetua, ¿no? La frase viene de un letrero que campeaba en una posada holandesa, ¿no? Y de ahí lo tomó Kant, ¿no? Y lo que dice no es la paz perpetua, ¿no? Sino la paz, lo que querría decir Kant, o por lo menos de entre las interpretaciones que se han hecho de la frase, ¿no? Das ewige Frieden, ¿no? La paz eterna, lo que quiere decir es la lucha por la paz perpetuamente, ¿no? Bueno, dicho así, no nos tranquiliza tanto, ¿no? En el supuesto de que la paz perpetua tranquilice a alguien, ¿no? Pero el sentido de la frase es ese, ¿no? Hacia la paz perpetuamente, ¿no? Sí, claro. Zum ewigen Frieden. El título de la obra es ese, ¿no? Hacia la paz perpetua, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y sigamos. Bueno, a ustedes.